compartimos unos con otros el tema acerca del ejemplo de la iglesia en Jerusalén. Al hacer un análisis de esta iglesia primera, al cumplirse la profecía del establecimiento de la iglesia de Mateo 16-18, en la ciudad de Jerusalén se establece la iglesia y esta iglesia tiene ciertas características que nos pueden ayudar hoy en día en el inicio de una iglesia nueva, una iglesia local en algún punto del mundo y en algún tiempo. A Dios gracias porque tenemos el modelo perfecto en la iglesia en Jerusalén. Analizamos una de sus características y es que la iglesia de Cristo en Jerusalén creció de gran manera que Lucas usa el término una multitud. Primero fueron bautizados como 3,000 personas, según Hechos 2, verso 41. Y así la multitud crecía, se multiplicaba en el pórtico de Salomón, como 5,000 almas fueron agregadas a la iglesia del Señor. De ahí que entendimos que la iglesia en Jerusalén fue un cumplimiento de lo que Jesús había dicho en referencia al reino. El reino es como un grano de mostaza muy pequeño. El reino de los cielos es semejante a una levadura que fue puesta en la harina y fue leudada toda la masa, decía el Señor Jesús. El énfasis del Señor como característica del reino es su crecimiento y fue visto materializado o ejemplificado más claramente cuando la iglesia en Jerusalén crecía grandemente. Y dijimos, hermanos, que esta característica y este ejemplo de la iglesia en Jerusalén es una de ellas de las cuales nosotros debemos ver como algo natural. No es natural que la iglesia del Señor no crezca. Creo que tuvimos una buena plática después de la lección, mirando que somos responsables muchas veces y debemos admitirlo de por qué la iglesia del Señor en ciertos lugares o nuestras congregaciones no crecen. Somos obstaculizados por pensamientos, ideas que nos han vencido y no nos hacen crecer. Pero bueno, ahora analizaremos un ejemplo más, una característica más de la iglesia en Jerusalén y podamos aplicarlo especialmente en el inicio de alguna iglesia nueva. La iglesia en Jerusalén no solamente creció, hay otros aspectos, aparte de su crecimiento, resolución de problemas. Hay ejemplo en la iglesia en Jerusalén acerca de organización de trabajo. Hechos capítulo 6 es un buen ejemplo. Pero la iglesia también en Jerusalén, una de sus características es que creció, maduró, se organizó de tal manera que impulsó el evangelio más allá de sí, más allá de ella misma. Y eso es exactamente lo que miraremos ahora. Una iglesia bien establecida, bien organizada, madura, fuerte en todos los aspectos, espiritual, numérica y económicamente, la iglesia tendrá la capacidad de impulsar el evangelio más allá de sí y establecer otras iglesias más allá. Por ejemplo, la iglesia envió a Bernabé a Antioquía. Es una de las cosas que encontramos en Hechos capítulo 11, verso 19 al 26. Dice la escritura: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Encontramos a Jerusalén, Judea, mejor dicho, Samaria, Judea, Samaria, Galilea, después Fenicia, si ustedes ven en el mapa, después se llega a Siria, y este es el plan de impulso del evangelio. Por ejemplo, dice que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Cirene lo localizamos ahí, un poquito a la izquierda de Libia.
Y también dice que los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos. Antioquía está situada precisamente poco frente a Jerusalén hacia arriba, Antioquía de Siria. Y después encontramos Antioquía de Pisidia, un poquito más allá es el área de Galacia, bajito. Entonces, es importante mirar, hermanos, cómo fue el impulso del evangelio de la iglesia en Jerusalén. Dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y notemos bien, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Es muy importante mirar cómo se desarrolló el impulso de la iglesia, del evangelio, de la iglesia en Jerusalén y más allá. Cabe notar, hermanos, otros aspectos. Por ejemplo, ¿quién guiaba la obra de evangelización en el libro de los Hechos? Todos sabemos que era el Espíritu Santo. Si recordamos Hechos capítulo 16, en Hechos 16, las escrituras nos enseñan que Pablo y compañía quisieron ellos entrar a ciertas áreas, por ejemplo, entrar a predicar en Asia. Llegan a Misia, según Hechos 16:7, el Espíritu no se lo permitió. Quieren entrar a Misia y descienden a Troas. El Espíritu Santo los está guiando. Es evidente que innumerables pasajes de la Biblia nos enseñan que el Espíritu Santo estaba al cargo de la obra de evangelización en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el tiempo de la iglesia de Jerusalén y después de ella. Entonces, estamos mirando que enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Eso nos revela el Espíritu Santo, quien Lucas escribiese bajo la influencia del Espíritu Santo. Es importante notar eso porque el Espíritu Santo es quien nos está mostrando el ejemplo de evangelización para las iglesias de hoy en día. Pedro escribió muy claramente en el 4:11 de su primera carta diciendo que si alguno habla, hable de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos siempre apoyar nuestras ideas y nuestros pensamientos, nuestras acciones en la palabra de Dios, no la palabra de Dios en nuestros pensamientos. Por eso es que estamos diciendo y hablando que la iglesia llegó a oídos de la iglesia que se estaba evangelizando en Antioquía y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este es un claro ejemplo de lo que Pablo escribiera más tarde en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso 14 y 15, diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Noten bien dos cosas, hermanos, aquí en estos versículos. Una de ellas es que Pablo está yendo desde como cuando hablamos causa y efecto una vez más. La causa de que la gente escuche, crea y confiese en el nombre de Cristo es que son enviados. El efecto es que ellos creen, ellos obedecen, ellos son bautizados. Por eso dice el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? La iglesia en Jerusalén envió a Bernabé hasta Antioquía. Y dice, agrega el escritor en Romanos 10:15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian paz, de los que anuncian buenas nuevas. Continuando en Hechos capítulo 11, versículo 23, dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor como consecuencia. Bernabé era un varón lleno del Espíritu Santo. Hoy podemos ser llenos del Espíritu Santo a través de la palabra. Podemos ser llenos de fe, Romanos 10:17, por la palabra. Y podemos nosotros ser instrumentos útiles como lo fue Bernabé. Así es que
Dice el verso 25, después fue a Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Surge una pregunta aquí. ¿Dónde se preparó Bernabé para hacer el trabajo de predicar? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, porque era lleno de fe, porque hubo resultados, en otras palabras. Porque hoy en día nosotros muchas veces, como decía en la lección pasada, no se ven resultados. Hay pocos miembros en la iglesia y argumentamos muchas veces que la iglesia no crece porque la gente ya no cree, la gente es dura de corazón, hay mucha maldad, siempre ha habido mucha maldad, etcétera, etcétera. ¿Por qué Bernabé hubo resultados? Mucho se debe a la gracia de Dios y el corazón que el Señor abrió, si es verdad. Pero ¿dónde fue preparado Bernabé para hacer el trabajo de predicar? La Biblia obviamente habla de su origen. ¿De dónde surgió Bernabé? En Hechos capítulo 4, verso 36, se nos dice que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, notemos esto, levita natural de Chipre. Este es su origen, su trasfondo de su vida antes de venir a ser cristiano. Levita natural de Chipre. Sabemos que Chipre es una isla hasta la actualidad. Y así que él, de la misma manera, como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio y lo puso a los pies de los apóstoles, siendo él también con la multitud de un corazón y un alma. No decía nadie de ser suyo, sino que compartía, al igual que Bernabé, todas las cosas. Este es su origen de Bernabé. Así que, hermanos, las escrituras nos enseñan algo más. Que Bernabé, definitivamente usando la inferencia necesaria, Bernabé fue uno de los convertidos en el día de Pentecostés o en el pórtico de Salomón, una de dos, o en algún otro momento, pero fue en Jerusalén, ya que todos convergían o venían, habían subido a Jerusalén para celebrar el día de la Pascua. Esto es irrefutable. Él obedeció el evangelio, él se encuentra en la iglesia en Jerusalén y él obedeció el evangelio ahí, ya que de ahí empezó la predicación del evangelio, el perdón de pecados, y fueron los primeros convertidos en el día en Jerusalén. Así que definitivamente Bernabé fue uno de los convertidos en Jerusalén. Y decíamos, ¿dónde fue preparado? ¿Cómo es que él llega a ver resultados cuando llega, según Hechos capítulo 11, a Antioquía? Y una gran multitud fue agregada al Señor. El 2:41 y 42 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es importante. Los apóstoles son quienes instruían, enseñaban a los discípulos a perseverar, a continuar en la doctrina. Recibían la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles recibieron parte de la doctrina en su ministerio personal y otra parte la recibían a través de revelación. Esto lo entendemos perfectamente bien. Así es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entre ellas debió de haber estado Bernabé, perseverando y siendo instruido en esa doctrina por los apóstoles, en la comunión unos con otros, partiendo el pan y en las oraciones. Esto hace precisamente, hermanos, como consecuencia, es increíble, si buscamos en nuestras concordancias la palabra Bernabé, es nombrado por lo menos como unas 30 veces en el Nuevo Testamento, y la mayoría de estos versículos lo encontramos como un hombre preparado a predicar, un hombre apto, pero un hombre también con un corazón noble. Su misma palabra, Bernabé, consolador. De ahí que hay innumerables, como decía, innumerables versículos. Pablo y Bernabé predicando en ciertos lugares, mucha gente se agrega al Señor, etcétera. Y
Este es el origen de Bernabé. Y esto tiene mucha armonía. Ahora lo que estamos haciendo es ver cómo lo maravilloso que las escrituras armonizan perfectamente bien y no se contradicen. Esto tiene mucha correlación con entender que en la iglesia es donde se forman los evangelistas, según 2 Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El evangelista, parte de su obra de evangelista es preparar a otros, como dice este versículo 2. De ahí que, ¿y dónde se lleva a cabo esto en la iglesia? En la iglesia. Hoy en día sabemos que hay escuelas para predicadores, pero sobre todo el punto es que están sostenidas por dinero de las iglesias, dinero de las ofrendas, lo cual no es correcto usarse de esa manera. Y eso entendemos, hermanos, que es antibíblico. Por lo tanto, nosotros enseñamos que a los nuevos evangelistas deben preparar otros, y de la misma iglesia se producen otros evangelistas, tal y como fue con Bernabé en la iglesia en Jerusalén, instruido bajo la instrucción y doctrina de los apóstoles. Bernabé posteriormente es enviado por los hermanos por la iglesia en Jerusalén y es enviada a Antioquía. Esto es lo que claramente estamos mirando de acuerdo a las escrituras. Por eso estamos diciendo que la iglesia en Jerusalén impulsó el evangelio más allá. Entonces, la iglesia en Antioquía fue el reflejo claro de la suficiencia de la iglesia en Jerusalén. Y cuando digo suficiencia, significa que la iglesia era una iglesia ya capaz, era una multitud, había ancianos, había apóstoles, era una iglesia, hermanos, que estaba en la capacidad de impulsar el evangelio más adelante. Una iglesia bien organizada, por consecuencia, y fuerte, provoca el establecimiento de otra iglesia al igual que ella. La historia, muchos hermanos sabrán lo que explico ahora, la historia de la evangelización en Norteamérica, en Estados Unidos, en ese país, se debe precisamente a eso, a que había iglesias organizadas, crecieron, se organizaron, corrió el evangelio, y unas iglesias podían impulsar a otras, el establecimiento de otras iglesias. Y esto es exactamente lo que vemos con la iglesia en Jerusalén. Obviamente, hermanos, es claro de entender que una iglesia con poca membresía, con poca ofrenda, con poca o nada capacitación de otros evangelistas, al evangelista no hacer su trabajo correctamente, es evidente que no será tan apta para impulsar el evangelio de otra iglesia. ¿Por qué establecer otra iglesia si la iglesia misma no ha alcanzado su capacidad, su organización, su fuerza para poder impulsar como lo hizo la iglesia en Jerusalén? Es obvio y también muy lógico de entender esto. ¿Cuál fue el resultado en Antioquía? ¿Cuál fue? Recuerden que en Hechos capítulo 11 se registra en el momento en que la iglesia en Jerusalén se dio cuenta e impulsó el evangelio enviando a Bernabé hasta Antioquía. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, ahora vamos a Hechos capítulo 13. ¿Cuánto tiempo pasó con exactitud? No lo sabemos. Hechos 11 y después Hechos 13, pero había pasado ya un tiempo. En Hechos capítulo 13, verso 1 al 4, ahora veamos, hermano, lo que sucedió. En el versículo 1 de Hechos 13 dice, había entonces en la iglesia, entonces significa tiempo después. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahora note bien, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando. Qué gran equipo ahora vemos a la iglesia en Antioquía. Vemos una iglesia diferente a la cual la encontró Bernabé. Es evidente esto.
También una vez más dice que ayunando y dijo el Espíritu Santo. Notemos que el Espíritu Santo está al cargo de la dirección de la evangelización y decisiones que están sucediendo a lo largo de la historia de Hechos de los Apóstoles. Así que dice el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Note bien eso, hermanos. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, y vale recordar simplemente que no les impusieron las manos para transmitir el Espíritu Santo, que era uno de los objetivos al imponer las manos, sino simplemente la imposición de las manos era para designar ahora este nuevo trabajo, esta nueva encomienda por el Espíritu Santo. Les impusieron las manos y les despidieron. Entonces, ellos enviados por el Espíritu Santo, note bien eso, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Lo que encontramos, hermanos y hermanas, nada menos y nada más que esto. El cumplimiento nuevamente de lo que dice Romanos 10, capítulo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Una vez más, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Dice la Escritura que en Hechos 11 que oyendo la iglesia que estaba en Jerusalén, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Ya una vez en Hechos capítulo 13, lo que encontramos es ahora, dice las Sagradas Escrituras, que entonces ellos fueron les impusieron las manos, entonces enviados, Hechos 13:4, por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía, navegan a Chipre y así sucesivamente. Esto repercutió también en la evangelización, ahora más tarde, posteriormente, de Antioquía, no de Siria, sino Antioquía de Pisidia, si seguimos la historia, y así, hermanos, sucesivamente. Este es un cumplimiento precisamente también de lo que encontramos en Isaías capítulo 2, verso 3, claramente. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. El cumplimiento se recuerda también en Hechos capítulo 1, cuando el Señor les dice, y me seréis testigos, dice, cuando haya venido el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, verso 8. Esto es precisamente lo que encontramos. Que una iglesia impulsó otra iglesia y otra iglesia impulsó más allá. Una vez que la iglesia muy equipada en Antioquía, excelente trabajo, envió el Espíritu Santo a Bernabé y a Saulo, que fuesen más allá. Es claro lo que nosotros vemos, hermanos, aquí. En otras palabras, lo que podemos ver entonces es como lo que se le denomina el efecto dominó. El efecto dominó. Una pieza impulsa a otra impulsa a otra y otra impulsa a otra. Quiero hacer una reflexión. Creo que es muy claro el punto y hacer una reflexión, una aplicación a nosotros, hermanos, y de esa manera después comentar un poco. ¿Por qué existen varias iglesias locales hoy en día en su área? Y esto me refiero, cada quien su experiencia y en su país y en su área. ¿Por qué existen varias iglesias locales hoy en día? ¿Fueron impulsadas por otras iglesias como lo fue la iglesia en Jerusalén? ¿Fueron enviados evangelistas preparados como lo fue Bernabé al ser enviado a Antioquía? Pues son preguntas para meditar. Si no es así, ¿cuál es la otra razón o razones de por qué existen varias iglesias en su área, si es que existen? ¿Qué podemos aprender y aplicar de esta lección a nosotros como iglesia? Primero, hermanos,
El modelo de Dios en las Escrituras es que una iglesia fuerte como la iglesia en Jerusalén impulse la existencia de otra iglesia fuerte. Si alguien pensase que este no es el modelo, la pregunta es, ¿cuál es el modelo entonces? A Dios gracias porque existen iglesias en diferentes áreas. A Dios gracias porque hay muchos que están obedeciendo al Evangelio o al menos muchos hemos obedecido. A Dios gracias por ello. Pero la pregunta es, cuando una iglesia se va a establecer, ¿bajo qué circunstancias se establecen? ¿Cuál es la razón por qué alguien decide establecer otra iglesia? ¿Cuáles son las circunstancias? Y por último, ¿cuáles son las consecuencias? Establecimiento de iglesias fuertes, numéricas, organizadas. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La verdad es que existen hasta ahora dos, dos ejemplos de por qué iglesias establecen. La primera es la bíblica, la que estamos mirando, que una iglesia impulsa a otra iglesia y corría el evangelio, comenzó en Jerusalén, Samaria, y así quiere el Señor que corra hasta lo último de la tierra. ¿Cuáles las otras formas en que otras iglesias se establecen? Ustedes y yo sabemos. Muchas veces no es este modelo, no es este modelo. El avance del evangelio no se trata de cuántas iglesias pequeñas podamos establecer, sino de la formación de una sola bien establecida que sea capaz de impulsar el evangelio más allá de sí. Eso es lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice. Y por último, esta característica es de esta iglesia en Jerusalén. Impulsó el evangelio más allá. Esa debe ser una de nuestras metas a seguir. Que la iglesia a la cual nosotros pertenecemos crezca, se organice, sea fuerte. El evangelista prepare o sean preparados nuevos evangelistas que vayan a evangelizar nuevos horizontes, nuevos lugares donde no hay iglesia. Estamos seguros que el evangelista que vaya, que salga de nuestra congregación, impulsado con preparación, enviado con, si es posible, hasta con salario. Oh, sería grande el ejemplo y hermoso el resultado porque ese evangelista va a duplicar, va a establecer otra iglesia igual o mejor de la cual él salió. Así es que Dios nos ayude a poder, hermanos, comprender este tema tan importante.